Para continuar con el desarrollo de nuestro programa, vamos a hablar sobre una de las audiencias bilaterales que dentro del proceso penal y dentro de la práctica, pues es muy común y es muy constante. Pero previo a hacer la proyección o presentar las diapositivas correspondientes, pues vamos a tratar de discutir y plantear un caso y discutirlo para después ya entrar a fondo del tema que vamos a abordar en esta ocasión. Si nos da tiempo, pues vamos a hablar del examen, del primer examen parcial, hacerles ver los errores que se cometieron para pues que esto nos sirva como una crítica constructiva y que esto también nos permita mejorar nuestra, digamos, nuestra responsabilidad y el estudio y que realmente tomemos con seriedad el curso, por un lado. Por otro lado, a los compañeros de esta sección que solicitaron examen de revisión de examen, lo vamos a hacer el día martes a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6:30, en el cubículo 205 del edificio S7, segundo nivel, martes a las 5 de la tarde. Y cualquiera de ustedes, aunque no haya solicitado revisión de examen, pero si quieren ver su examen, pues con mucho gusto se los podemos enseñar. Yo soy el más interesado en que ustedes revisen su examen. Tratamos de calificar lo más consciente, lo más justo y lo más objetivo posible, pero también creo que hizo falta más dedicación. No todos, por supuesto, porque hay muchos que hicieron buen examen, pero también así hay varios compañeros que no le dieron la importancia debida. Entonces vamos a tratar de hablar algo al respecto al final del tema y reitero, los que solicitaron revisión, pues la vamos a practicar el día martes en la facultad a partir de las 5 de la tarde en el cubículo 205, segundo nivel, edificio 7. Insisto, todos aquellos que no presentaron solicitud de revisión, pero tienen duda de su examen, pues con mucho gusto también lo pueden ver. Bien, luego de esta información, pues ya iniciamos entonces nuestra clase ya formalmente y les decía que pues yo voy a hacer el planteamiento de un caso y para que ustedes lo analicen como, digamos, cualquier sujeto procesal y pues tengan las respuestas que ustedes consideren es la procedente y luego pues ya hacer la proyección del tema. Bien, como un caso hipotético, imaginémonos que Lorenzo Furlán Escalante, que es imputado por el delito de asesinato, y que el Ministerio Público, luego de la investigación que realizó, pues recolectó medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, prueba material, que vinculan al imputado, que lo relacionan o que lo incriminan como sujeto que participó como autor material del delito. Con fundamento en esos medios de investigación, el Ministerio Público solicitó la detención del imputado. El juez ordenó la detención porque consideró que sí habían medios de investigación que suponían o hacían creer que el imputado sí participó en el hecho delictivo y ordenó la detención. La policía detuvo al sindicado, lo puso a disposición del juez que ordenó la detención. El juez lo escuchó dentro del plazo de 24 horas y lo ligó a proceso penal mediante el auto de procesamiento y dictó prisión preventiva por el delito de asesinato. Y aquí viene lo importante del análisis y del caso que vamos a discutir. Durante la investigación, digamos, la defensa también logró eh, recolectar algunos medios de investigación que desvirtuaban la tesis del Ministerio Público
y que, digamos, en esa fase de investigación, pues la defensa consideró que no se daban los elementos del asesinato, sino que en efecto, pues había su patrocinado, pues había supuestamente participado en el hecho delictivo, pero de acuerdo a la investigación posterior y con nuevos elementos de convicción, el defensor considera que el imputado no debe seguir privado de libertad por el delito de asesinato, sino que por homicidio. Entonces, la pregunta es para todos. Como abogados defensores, pretendiendo ustedes modificar, digamos, la situación jurídica del imputado y que él, pues, no siga ligado a proceso ni con prisión preventiva por el delito de asesinato, sino por un delito de homicidio. ¿Qué acción legal plantearían ustedes al juez contralor de la investigación para variar, modificar la situación jurídica de su defendido o de su patrocinado? Una audiencia de reforma del auto de procesamiento. Una audiencia de reforma de auto de procesamiento. Muy bien, ¿qué piensan los demás? ¿O qué opinan los demás? Escucho otras respuestas. A ver, ¿qué opina Glenda Domínguez? Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas yo tardes. también estoy con la audiencia de revisión de medidas. ¿Y por qué? Perdón, licenciado, es el... Bueno, ¿y por qué pediría usted la revisión de la medida o la reforma? No, que no sería esa, licenciado. No. ¿Y entonces qué sería? David Enrique, ¿cuál es su respuesta? Yo también me voy con el auto de reforma de procesamiento, ¿Y a dónde se iría porque, con el auto? porque si aparecen nuevos elementos de convicción que demuestran que el hecho no encuadra en el delito inicial, sino en uno distinto, entonces se habría una base legal para irnos por esta vía, que sería la Ya, idónea. ya. ¿Alguien más quisiera opinar? Bueno, tanto Elías Samuel como David Enrique y que Glenda también al inicio pues quiso sustentar esa posición, pero luego se arrepintió. Señalan que para lograr modificar, para lograr variar procesal y jurídicamente la situación de su patrocinado, pues promoverían o plantearían ante el juez contralor de la investigación una revisión del autoprocesamiento, decía Samuel, y David pues decía una revisión de esa medida de coerción. En efecto, el Código Procesal Penal, previendo de que durante el desarrollo del proceso penal puede existir cambios, digamos, no solo en la investigación, puede suceder que un hecho punible imputado al sindicado inicialmente por el Ministerio Público pueda variar, pueda modificarse durante el desarrollo del proceso. Y por supuesto, esa modificación o esa reforma de una medida de coerción, pues tiene que estar sustentada, tiene que estar fundamentada en nuevos elementos de convicción, en nuevos medios de investigación que viabilicen procesalmente la modificación o reforma, como decían ustedes, del auto de prisión preventiva o del auto de procesamiento. Entonces el legislador, pensando de que una medida de coerción no podía ser definitiva, pues reguló esta institución jurídico-procesal que, de acuerdo al Código Procesal Penal, se denomina revisión de medida de coerción.
¿Y cuál será, qué artículos del Código Procesal Penal se refieren a esa facultad que tiene cualquiera de los sujetos procesales para plantear una petición de revisión de medida de coerción? El artículo El 277 del Código Procesal Penal, revisión a pedido del imputado, licenciado. Ajá, en efecto, el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Y en ese, habiendo ya pues algunos compañeros participado y habiendo respondido de manera correcta, ¿cuál planteamiento o qué petición se podría o debería de hacer? Pues vamos entonces a conocer aspectos o detalles importantes sobre la audiencia bilateral de revisión de medida de coerción personal. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Gracias. Bien. Ya sabemos, pues, por qué es que el Código Procesal Penal en el artículo 109 habla de las audiencias unilaterales y bilaterales. Y como dije al inicio, esta es una audiencia bilateral porque en esta audiencia o en esta diligencia judicial, si el imputado o su defensor solicitó la revisión, obviamente tendrá que estar presente el imputado, su abogado, pues como contraparte estará el Ministerio Público obligadamente, y si existiese creyente adhesivo y este cuenta con abogado, director y asesor, pues también estaría presente. Y naturalmente el juez, que es el que dirige, va a dirigir esta audiencia, va a fiscalizar la intervención de los sujetos procesales, etcétera, etcétera. Entonces, como decía la compañera Erika, el fundamento legal de una revisión de medida de coerción personal lo encontramos en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Tratando de recordar algunos elementos del semestre anterior, pues aquí hemos señalado una definición de lo que es una revisión, una diligencia, una audiencia de revisión de medida de coerción personal, pero las medidas de coerción no solo pueden ser revisadas, las veces no pueden ser revisadas únicamente las medidas de coerción personales, sino también las medidas de coerción patrimoniales o reales. Entonces, una audiencia de revisión de medida tiene como finalidad fundamental lograr una variación, una modificación, no solo de la medida de coerción decretada contra el imputado en su momento procesal, sino también lograr que la situación jurídica de su defendido pues sea más favorable, sea más justa, sea más objetiva y sobre todo apegado a la legalidad y a las actuaciones procesales. Entonces, ¿qué debemos entender por una audiencia bilateral de revisión de medida de coerción? Pues es una diligencia judicial mediante la cual el juez contralor de la investigación, que conoce el proceso penal, en audiencia oral y pública solicitada por uno de los sujetos procesales, decide sobre la procedencia o improcedencia de reformar o revocar la medida de coerción decretada contra el sindicado. La revisión de la medida lleva implícita, digamos concretamente, pretender o lograr jurídicamente la reforma del auto de procesamiento y prisión preventiva o la revocación, que son dos situaciones procesales distintas. ¿Ya? Cuando se habla de reformar un auto de procesamiento o una prisión preventiva, que son medidas de coerción personales impuestas contra el imputado o impuestas o decretadas contra el imputado, pues cuando se habla de reforma, pues básicamente es, digamos,
un cambio, por decir así, un término tan común, o lograr que el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva se reforme, se cambie por el que, de acuerdo a los elementos de convicción o de acuerdo a los medios de investigación y de acuerdo a la conducta delictiva asumida por el imputado, encuadra más en otro tipo penal que el que fue decretado inicialmente contra el imputado. O sea, al reformar únicamente se logra un cambio de la medida de coerción decretada contra el imputado. Pero ya cuando se habla de revocar, pues sabemos que el término revocar implica dejar sin efecto una decisión judicial. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre reformar una medida de coerción, sea personal o patrimonial, y revocar una medida tanto personal o patrimonial? ¿Qué diferencia habrá entonces en reformar y revocar una medida de coerción personal o patrimonial decretada contra el sindicado? Sí, Joel Smiley. Licenciado, buenas noches. Creo Buenas noches. que cuando hablamos de una revocación, pues le estamos quitando directamente el delito directamente al imputado, y pues obviamente cuando hablamos de una reforma, pues debido a los elementos suficientes que existen, pues podemos pedir un cambio de delito. En cambio, la revocación pues ya es quitado directamente. Pues tal vez utilizando términos técnicos, dejar sin efecto, pues ya una resolución judicial, una decisión emitida por el juzgador. Bueno, en efecto, digamos, cuando, por ejemplo, si únicamente el defensor o el imputado plantean al juez contralor una petición para reformar el auto de procesamiento o el auto de prisión preventiva, pues lo que pretenden es precisamente esa modificación. En el ejemplo que yo les planteé inicialmente, imaginémonos que el imputado fue ligado a proceso inicialmente por el delito de asesinato, pero en el decurso o en el trámite del proceso se determinó que no concurre ninguno de los supuestos o verbos rectores del asesinato regulados en el artículo 132 del Código Penal, porque no hubo alevosía, no hubo premeditación, no hubo ensañamiento, no hubo recompensa o precio, o sea, los elementos que tipifican el delito de asesinato. Pero sí hubo muerte de una persona. Entonces, el imputado y el defensor lo que pretenden es que se reforme el hecho punible, que él ya no siga ligado a proceso, que ya no siga en prisión por el delito de asesinato, sino que se le reforme a homicidio y que continúe él procesado por ese delito. Pero, como decía inicialmente, para lograr una reforma o una revocatoria, pues el Código Procesal Penal en el artículo 276 claramente exige un requisito esencial para que proceda en un momento dado, es decir, la reforma o la revocatoria, es decir, que el juez decrete o el juez resuelva con lugar o procedente la reforma o revocatoria, o sencillamente no otorga la reforma. Veamos qué dice el artículo, recordando, porque ese es un tema que posiblemente ya se sabe, porque en Derecho Procesal Penal 1, pues de una u otra manera se abordó el mismo, y estamos solamente recordando algunos aspectos importantes para luego ya ver cómo se desarrolla esa audiencia de revisión de medida de coerción. Alguien que nos apoye con la lectura del artículo 276, por favor. Yo, licenciado. Artículo 176. Carácter de las decisiones.
Ajá. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio. Gracias. Como ustedes pueden ver, ahí sí que el legislador, pensando y previendo en que la libertad de una persona no necesariamente tenga que mantenerse durante todo el proceso, pues estipuló o puso al alcance de los sujetos procesales esta institución jurídico-procesal que pretende lograr modificar o reformar la situación jurídica del imputado. Y es tan esencial, digamos, una revisión de medida de coerción que el legislador contempló que de oficio lo puede hacer el juez. El juez como contralor de garantías, el juez como contralor de la investigación que realiza el Ministerio Público, si él advierte, si él determina que hay una, digamos, procesalmente hablando, hay elementos para decretar una reforma o una revocatoria sin que lo pida alguno de los sujetos procesales, él por iniciativa propia, actuando con objetividad, con imparcialidad, en aras de la justicia, de la verdad, puede, la ley lo faculta para que de oficio pueda él reformar o revocar. Pero básicamente el artículo 277 es el que se refiere al requisito que debe existir para que cualquiera de los sujetos procesales pueda hacer la petición de revisión de medida de coerción. Veamos qué dice el artículo 277. Revisión a pedido del imputado. Sí, por favor. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál entonces es el requisito esencial que exige el artículo 277 para que proceda la revisión de medida de coerción? Que haya variado las circunstancias primitivas. En efecto, ese es el requisito esencial, que en efecto, que concreta, procesal y jurídicamente existan elementos de convicción o medios de investigación que determinen o establezcan que sí hubo una variación de la situación jurídica o procesal del imputado y que eso pues se logró a través de la investigación. Por eso la ley dice siempre y cuando hubieran variado las circunstancias primitivas, es decir, cuando la ley habla de circunstancias primitivas, es decir, las condiciones iniciales que el juzgador tomó en consideración y el Ministerio Público también para imputarle al imputado, valga la redundancia, o sindicado o procesado, el delito de asesinato. Pero como decía, en el transcurso del desarrollo del proceso se logró determinar con nuevos elementos de investigación que no hay asesinato, sino que es un homicidio. Entonces, ahí pues ya varían las circunstancias primigenias o iniciales que se tomaron en consideración para decretar la medida de coerción personal contra el imputado por el delito de asesinato. Es decir, sí, Smiley.
Licenciado, por lo que veo ahí, esta acción se puede plantear en cualquier parte del proceso, media vez, si no es, si, a mi opinión, o no sé si estaré mal, a menos que no se haya dictado sentencia firme, ¿verdad? En cualquier Exacto. parte del proceso. Sí, Gracias. gracias. Sí, en efecto, así es. La ley es clara en ese sentido. Dice, en cualquier estado del procedimiento. Porque pudiera ser que durante la etapa de investigación no se logre determinar, pero más adelante, incluso en el debate, en el juicio oral, como vamos a ver más adelante, al momento de dictar sentencia, el tribunal sentenciador puede darle una calificación jurídica distinta al hecho imputado, al hecho delictivo imputado al sindicado. Incluso puede imponer penas menores o mayores ya en el desarrollo del debate al momento de dictar sentencia. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, eso es en cuanto a la reforma. Pero si se plantea la revocatoria del auto, digamos, de las medidas de coerción, tanto del autoprocesamiento como del auto de prisión preventiva, pensemos que inicialmente pues se inició el proceso penal contra el sindicado por el delito de asesinato, pero durante la investigación, con nuevos medios de investigación, se determina, se establece que él no tuvo ninguna participación en el hecho delictivo, que los medios de investigación que inicialmente pudieron vincularlo al proceso se ven desvanecidos con nuevos elementos de convicción que demuestran lo contrario, que evidencian que él no participó en el hecho delictivo, ni como autor, ni como cómplice, ni como encubridor. Entonces, ahí lo que procede es plantear la revocatoria. Y con la revocatoria lo que se pretende jurídicamente es dejar sin efecto tanto el auto de procesamiento como el auto de prisión preventiva y lograr la libertad del imputado, porque se demostró que con los nuevos elementos de investigación que él no participó en la comisión del hecho delictivo. Bien, el artículo 277, además de que exige como requisito que hayan variado las situaciones o la situación jurídica inicial del sindicado, pues también es amplio en el sentido de permitir que cualquiera de los sujetos procesales pueda hacer este planteamiento en cualquier estado o en cualquier momento del proceso. Aquí, a diferencia de otras peticiones en donde la ley limita y fija plazos, por ejemplo, 15 días, un mes, 5 días, 24 horas, etcétera. Aquí la ley no fija plazos, sino dice en cualquier estado del procedimiento. Y como decía el compañero, antes de que se dicte una sentencia y que la misma quede firme, ¿ya? Entonces, y que además, pues, el artículo 277 dice que esta audiencia debe ser en forma oral, en forma pública, donde comparezcan todos los sujetos procesales. Bien, ¿quiénes pueden solicitar la revisión de la medida? Pues obviamente el imputado, el abogado defensor y también el Ministerio Público. Generalmente quien lo pide es el imputado o su abogado defensor, pero eso no significa que si el Ministerio Público, atendiendo a sus principios de objetividad, de imparcialidad y de legalidad, para mencionar algunos, puede solicitar una revisión de la medida a favor o pudiera ser en contra, porque puede ocurrir lo contrario. Imaginémonos que ahora planteemos el ejemplo que yo indiqué inicialmente, digamos, de manera distinta. Pensemos que al imputado se le vinculó a proceso penal, se le dictó prisión preventiva por el delito de asesinato.
Pero durante sí, digamos, pues pensemos que fue por homicidio inicialmente, pero que durante el transcurso de la investigación el Ministerio Público recolectó nuevos elementos de convicción y logró o lo va a lograr determinar que sí hubo premeditación, que sí hubo ensañamiento al momento de la comisión del hecho delictivo, y lo va a demostrar con medios de investigación. Entonces ellos también podrían pedir la reforma, ¿ya? En perjuicio del imputado, porque ahí sí lo va a perjudicar, porque entonces va a solicitar que ya el imputado no siga ligado a proceso por homicidio, sino que por asesinato. Entonces, ahí se dan las dos situaciones. Como por un lado se le puede pedir la revisión de la medida de coerción para favorecer al imputado, o bien para agravar su situación. Decía que esto pues se da en las dos vías. ¿Alguna duda o pregunta antes de seguir? Sí, licenciado. Diga. Fíjese que quiero, digamos, plantearle una pregunta, ¿verdad? Aunque en realidad, pues, reconozco mi responsabilidad en cuanto a, digamos, mi escasa puntuación en el examen. Me parece Mire, yo les dije al inicio que íbamos a hablar del examen al final del tema. Sí. La Sí, es que pregunta no me está, digamos, permitiendo que yo, pues, complete mi idea, licenciado. Es que sí, yo tuve problemas en mi examen, ¿verdad? Por el punteo, entonces me parece que no he entendido bien yo su curso. Entonces, por eso ahorita me están surgiendo algunas preguntas, ¿verdad? Y en este caso que usted está tocando ahorita de las medidas de coerción, cuando se va a revocar o a reformar, digamos, las medidas de coerción, el Ministerio Público o el defensor tienen que solicitar alguna audiencia para ofrecer pruebas o cómo se hace esto, licenciado. Bien, al inicio decía que esta es una audiencia bilateral y que es oral y pública, y así lo dice también el artículo 277, que esta revisión tiene que ser en audiencia, en donde comparecen todos los sujetos procesales a quienes se les ha dado intervención en el proceso penal. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, necesariamente tiene que ser en audiencia oral pública. Y pues puede ser solicitada por el defensor, por el imputado, o de oficio lo puede hacer el juez, el Ministerio Público también. De manera que, por supuesto, que vamos a ver un momentito, pero adelantándonos y respondiendo a su pregunta, para que proceda tanto la reforma como la revocatoria de la medida de coerción personal o patrimonial decretada contra el imputado, obligadamente tiene que presentarse nuevos elementos de convicción, porque no basta solicitar la audiencia para ir a discutir la reforma o la revocatoria, pero si yo como Ministerio Público o como defensor no aporto medios de investigación o elementos que convenzan al juez de que en efecto hay una modificación o han variado las circunstancias primitivas tomadas en consideración al inicio del proceso, pues obviamente el juez, si yo no le presento medios de investigación que respalden, que fundamenten, que sustenten la revisión, obviamente el juez, lo más probable es que no vaya a decretar con lugar o procedente la revisión. Pero si yo le presento medios de investigación que acrediten que sí, por ejemplo, yo les decía que sí no se cometió un asesinato, sino un homicidio, y yo le pruebo al juez
que no hubo ninguna de las agravantes que sustentan o que tipifican el asesinato, pues obviamente, y además de presentarle esos medios de investigación, mi argumentación lo convence, lo persuade de que en efecto yo tengo la razón, entonces él al momento de resolver, decretará la reforma o revocatoria según lo que se haya planteado. Pero sí, necesariamente hay que demostrarle al juez que la situación jurídica del sindicado ha variado. Porque si cualquiera de los sujetos procesales que plantee esta petición, si no presenta o fundamenta la procedencia de que sí, en efecto, debe revocarse o reformarse la medida de coerción, pues lo más probable es que el juez la declare sin lugar. Y como ocurre muchas veces en la práctica, estas son de las audiencias que se dan mucho en la práctica y en algunos casos, pues el juez las declara con lugar, otras sin lugar. Todo va a depender no solo de mi argumentación, sino fundamentalmente de lo que yo le presente al juez y que acredite, que demuestre que en efecto la situación jurídica del imputado ha variado, ha sido, digamos, aportando los nuevos elementos, pues sí, en efecto se logra determinar que han variado las situaciones que inicialmente el juez tomó en cuenta para decretar esa medida de coerción. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, entonces en este caso, licenciado, quiere decir de que se pueden presentar, digamos, medios de prueba documentales, testimoniales, como por ejemplo, ¿verdad? Nuevos medios de Sí, investigación. nuevos medios de investigación, en efecto, y los tiene que presentar porque si no, ¿en qué va a basar o en qué va a fundamentar usted la pretensión que está formulando? Es decir, por eso es que, digamos, la ley es clara en ese sentido de, digamos, regular ese requisito de que debe haber variado la situación del sindicado. Porque si la ley no exigiera ese, y aún la ley exigiendo ese requisito, muchas veces se hacen planteamientos de revisión de medida sin que haya variado la situación jurídica del imputado. Entonces, los jueces declaran sin lugar la reforma o la revocatoria porque no hubo elementos que fundamentaran la necesidad o la procedencia procesal y jurídicamente hablando de reformar o revocar esa medida de coerción. Aunque sí se puede hacer de oficio también, ¿verdad, licenciado? Sí, en efecto, la ley dice que el juez lo puede hacer de oficio. Si el juez, al analizar el proceso o la carpeta judicial, él determina que, digamos, con lo que el Ministerio Público ha presentado y durante el desarrollo del proceso, se determina que realmente no existe ese delito de asesinato, sino homicidio, pues el juez puede convocar a las partes a una audiencia para hacerles ver o discutir, pues más que todo ahí el juez les va a dar a conocer que él de oficio señaló la audiencia para revisar la medida de coerción y pues él en esa audiencia dará a conocer a las partes o a los sujetos procesales la decisión de reformar o revocar, pero esa decisión o esa resolución judicial tiene que estar debidamente fundamentada y contener las razones, las motivaciones jurídicas, técnicas y que sustenten pues la decisión del juez de que él de oficio consideró que había que reformar o revocar. Bien, entonces, pues la ley, como les decía, aquí le otorga esa facultad al imputado, al abogado defensor, al Ministerio Público, y de oficio lo puede hacer el juez. Bien, ya vimos que el artículo 277 establece que en cualquier momento procesal
se puede solicitar. Es decir, ahí sí que el legislador, pensando en que en aras de la justicia, en aras de la verdad y sobre todo atendiendo al principio de legalidad, pues pensó que digamos, podía existir la facultad de que antes de llegar a sentencia, y como les decía, incluso en sentencia, el tribunal sentenciador pues puede modificar el delito y también imponer penas mayores o menores. Cuando veamos el desarrollo del debate, vamos a explicar de mejor manera y con más amplitud este tema. Digamos, ¿qué requisitos exige la ley para que proceda la revisión de la medida de coerción? Pues prácticamente ya al leer tanto el artículo 276 como 277, pues indicamos que hayan variado las circunstancias primitivas que dieron origen en la imposición de la medida de coerción. Y esto es importante porque la investigación inicial que el Ministerio Público inició puede, valga la redundancia, puede modificarse. Recuerden ustedes que cuando, digamos, el Ministerio Público inicia la investigación de un hecho delictivo porque tuvo conocimiento de oficio o por prenuncia o por querella, pues se fija diferentes hipótesis, diferentes líneas de investigación. Y va durante el desarrollo de la investigación, se van descartando o eliminando las diferentes tesis o teorías que se tenían de cómo ocurrió el hecho delictivo. Por ejemplo, si pensamos en un homicidio, un asesinato, inicialmente el Ministerio Público puede pensar que el hecho se debió por motivos pasionales, por venganza, por celos, por, digamos, que la persona está vinculada en alguna pandilla. Es decir, diferentes líneas de investigación que se fija el Ministerio Público al momento de iniciar esa investigación. Pero conforme vaya desarrollándose y avanzando esa investigación y con la recolección, obtención y búsqueda de medios de investigación, se van descartando todas las líneas de investigación, las hipótesis que se tenían, para al final quedarse con la que más, digamos, se encuadra no solo en los hechos delictivos, sino en la evidencia o medio de investigación con que cuenta el Ministerio Público. Entonces, por eso es que la ley pues, es exigente en ese sentido de que para que proceda la solicitud de revisión, pues hay que, digamos, fundamentarse o tener elementos de convicción que en esa audiencia se van a presentar y que demuestren que en efecto sí se cumple con el requisito que exige el 277 del Código Procesal Penal, en el sentido de que las circunstancias primigenias, iniciales o primitivas han variado. Algo que establece también el artículo 277 es la facultad que tiene el juez de que en caso de duda, él puede ordenar una averiguación sumaria y dice realización de una investigación breve para recabar un medio de investigación útil, pertinente y necesario. Ya, el juez tiene duda, digamos, en esa audiencia compareció el fiscal, compareció el defensor, el sindicato, etcétera. Cada quien hizo sus argumentos o planteamientos y presentó lo que correspondía, pero aún el juez no está convencido de que puede revocar o puede reformar. Entonces él puede, digamos, ordenar no resolver en esa audiencia, sino que antes de resolver,
él ordena que se dé una investigación sobre un punto o puntos que él considere importantes esclarecer para que él tenga mejores argumentos al momento de emitir su resolución o al momento de resolver. Y así dice, la ley dice, se podrá interrumpir, dice, la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Es decir, imaginemos que el juez necesita tener un informe y pues porque él considera necesario, digamos, pensemos una aclaración que se haya presentado, digamos, un peritaje o un informe médico forense y que no esté bien claro, que para el juez tiene ambigüedades, contradicciones. Entonces él puede suspender la audiencia en ese momento y solicitarle por ejemplo, si es un peritaje del INASIF, pedir inmediatamente al INASIF la ampliación o aclaración de ese peritaje en los puntos que él considere que no es claro el informe o el peritaje, o recabar otro documento. Entonces, para eso es, pues, más que todo, para que el juez tenga mejores elementos y que eso le permita a él convencerse para dictar su resolución. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, ahora veamos entonces Buenas cómo noches. Buenas noches. Perdone, solo como ejemplo podríamos tomar el caso que se dio en la zona 9, donde este señor Carlos Acevedo en repetidas ocasiones pues colisionó a un motorista. Ajá. Y en su primera declaración, en la audiencia de primera declaración, fue ligado a proceso por el delito de lesiones graves, y luego el Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas de coerción y se la dieron con lugar, y luego recalificaron el delito por homicidio en grado de tentativa. Podríamos tomar como ejemplo eso para la revisión de medidas de coerción. Así es, ese es un buen ejemplo. Y así, en efecto, inicialmente él fue vinculado a proceso por lesiones graves y que realmente ahí sí que no se necesita ser gran estudioso del derecho o conocer la ley, digamos, para ver realmente cómo aconteció el hecho delictivo. Pues imagínense que una persona en reiteradas oportunidades atropelle a una persona, pues creo que la intención pues podría ir más allá de una lesión. Y en efecto, el juez, digamos, el Ministerio Público, al considerar que no se daban los elementos del delito de lesiones graves, sino más que todo de un homicidio en el grado tentativa, pues pidió la reforma de esa medida de coerción. Y en efecto, el juez la otorgó y modificó. Entonces, ahí hubo una reforma del delito de lesiones graves por homicidio en el grado tentativo. Y si ustedes quieren ser más, digamos, analíticos en ese caso, digamos, el hecho de que él la primera vez trató, digamos, lo atropelló, la segunda vez, la tercera vez, pues, ¿será que habrá una premeditación ahí o algo? Pues, bueno, eso es discutido, pues, pero como digo, sí. Por eso es que, digamos, es bueno analizar los casos detenidamente para precisamente, en este caso, pues, inicialmente, no sé cuál fue el planteamiento del Ministerio Público, si desde el inicio solicitó que fuera ligado por homicidio en grado tentativa y que el juez consideró que en ese momento no procedía el homicidio en grado tentativo,
Pues yo no recuerdo si fue el juez, yo creo que el Ministerio Público apeló esa decisión, la impugnó y fue una sala la que ordenó la modificación. O no sé, la verdad es que no conozco bien el caso, o puede ser lo que usted dice, de que si el Ministerio Público no está de acuerdo con que haya sido ligado a lesiones graves, sino a homicidio, pudo haber pedido la revisión de la medida y en esa audiencia demostrar que sí hubo homicidio en grado tentativa y por eso el juez modificó, pero yo creo que fue la sala que el Ministerio Público impugnó y fue una sala la que ordenó que se le vinculara a proceso no por lesiones graves, sino por homicidio en grado tentativa. Pues eso creo, pues no tengo la certeza ni la seguridad de que haya sido así. O también pudo haber sido que el Ministerio Público pidió la revisión de la medida y justificó la necesidad de modificarla, pues entonces el juez accedió a esa petición. Bien, ¿cómo se desarrolla la audiencia de revisión de medida? Bueno, pues primero el juez, con antelación, el Ministerio Público solicitó esta audiencia o el imputado, o el defensor, o el querellante, o de oficio el juez la firmó. Si lo solicitó alguno de los sujetos procesales, entonces el día de la hora en que se realice esa audiencia, pues lo primero que hace el juez es determinar o establecer la presencia de los sujetos procesales, especialmente el sujeto que solicitó la revisión. Y pues identificarlos con su carnet respectivo, etcétera. Luego, entonces ya el juez habiendo, digamos, cerciorado de que estaban presentes todos los sujetos procesales, pues ya le concede la palabra al sujeto procesal que solicitó la revisión de la medida de coerción. Imaginemos que fue el abogado defensor o el sindicado, pues entonces se le concede en primer lugar la palabra al solicitante para que exponga sus argumentos jurídicos y técnicos que fundamenten su petición y al mismo tiempo presente pues los medios de investigación que justifican la necesidad de reformar o revocar esa medida de coerción. Y luego pues de que imaginemos que el defensor fue el que planteó la petición, pues luego de que él concluya su participación, ya entonces se le concede la palabra al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales que hayan sido citados y estén, digamos, se les haya dado intervención en el proceso, entiéndase querellantes o abogados, etc. Luego, pues, si en este caso fue el defensor el que solicitó, el Ministerio Público, pues ya hace su planteamiento, su argumentación. Si el Ministerio Público considera que el abogado defensor tiene razón y que sí, en efecto, han variado las circunstancias primitivas del imputado, pues podrá, actuando objetiva e imparcialmente, pues se puede pronunciar a favor de la reforma o la revocatoria. Pero si por el contrario el Ministerio Público estima que el defensor no presentó, el imputado no, digamos, no demostró que haya variado la situación primitiva de su patrocinado o defendido, pues entonces se puede oponer a que el juez declare con lugar o procedente la revisión de la medida de coerción. Entonces, esas situaciones pueden ocurrir durante esa audiencia. Concluida y si hay querellante, pues también se le da la palabra al querellante y a su abogado para que también hagan sus planteamientos o argumentos. Finalmente, al concluir la audiencia, el juez pues tiene la obligación de resolver en esa misma audiencia. El juez tiene dos alternativas. Dice, al concluir la intervención de los sujetos procesales, el juez debe resolver en la misma audiencia si revoca o reforma la medida de coerción solicitada. Si solo pidieron la reforma y si el juez considera que con el solicitante demostró con argumentos y con medios de investigación que la situación jurídica del imputado sí en efecto se modificó o varió, pues entonces el juez declarará con lugar la medida de coerción. Si es solo reforma, pues reformará el delito, dependiendo lo que haya solicitado
la parte que, o el sujeto procesal que planteó ese requerimiento. Y si es revocación, pues entonces el juez también puede dejar sin efecto la resolución inicial y, como les decía en el ejemplo, si, digamos, se demuestra que el imputado no participó en el hecho delictivo en ninguna de las formas que establece la ley, pues entonces el juez le puede otorgar una falta de mérito y ordenar inmediatamente su libertad, es decir, revoca el autoprocesamiento, revoca la prisión preventiva y ordena su libertad. Pero también la reforma no solo puede ser por prisión y autoprocesamiento, sino también puede ser por medidas sustitutivas. Pensemos que, digamos, al imputado se le procesó por lesiones graves o leves y se le fijó una caución económica de 15,000 quetzales como una medida sustitutiva, pero o cualquier otra medida sustitutiva, pero pensemos en una caución económica de 15,000 quetzales o 20,000 inicialmente, pero en ese momento pues no se pudo probar que él no tenía la capacidad económica para, digamos, pagar una medida sustitutiva de esa cantidad. Entonces, posteriormente, pues con un estudio socioeconómico se puede establecer que él no tiene la capacidad económica de pagar una caución económica de 20,000, entonces el defensor o el propio imputado podría solicitar una revisión de esa medida de coerción y demostrar que no, su capacidad económica no le permite pagar esa caución, y entonces se puede solicitar la revisión para que se modifique a una cantidad menor. Si se demuestra con un estudio socioeconómico o que él obviamente no tiene la capacidad económica para pagar esa caución, entonces el juez puede modificar esa caución y fijarla, póngale 2,000 o 3,000, ya quedará a discreción del juez el monto o la cantidad. Entonces, la revisión, para concluir, pues la revisión puede ser para, muchas veces, como les decía, beneficiar al imputado, o también puede ser para agravar su situación. En el ejemplo que yo les ponía, que puede que se inicie el proceso por homicidio, que es ligado al proceso por ese delito, pero en el decurso o la hilación del proceso hay cambios o modificaciones con nuevos elementos que demuestran que no es homicidio sino asesinato, pues también el Ministerio Público ahí podría pedir revisión de la medida, y si demuestra que en efecto hay asesinato, pues el juez puede que decrete con lugar la medida, la revisión de medida, y reforme el autoprocesamiento y el autoprisión preventiva a asesinato, y que el imputado pueda seguir ligado a proceso por asesinato hasta el final del proceso. Y la otra alternativa, como le decía, que tiene el juez es declarar sin lugar la petición si no se probó o no se demostró en la audiencia ni con medios de investigación que la situación jurídica del imputado haya variado. Y luego de la audiencia, pues cuando el juez emite su resolución y lo que resuelve, pues se notifica a los presentes de conformidad al artículo 160 y 169 del Código Procesal, para que ellos, pues cualquiera de los sujetos procesales que no esté de acuerdo, pues pueda en su momento impugnar esa decisión. ¿Ya? Entonces, y pues con eso, pues el juez cierra la audiencia, concluye la audiencia y pues ahí prácticamente esa diligencia judicial terminaría. Cuando, digamos, un caso, por ejemplo, es solo un imputado, solo es un delito, el atribuido al procesado, pues esas audiencias son generalmente rápidas, ¿verdad? Pero cuando hay varios hechos delictivos y varios imputados, pues se prolonga y puede tardar días o 1 o 2 días, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta antes de concluir y hablar algo sobre el examen? Sí, licenciado. Diga.
En este caso, ¿verdad? Como, digamos, hay fases, ¿verdad? Está la fase preparatoria, la fase intermedia. Esta revisión de medidas se refiere a la etapa intermedia, ¿verdad? Porque según tengo entendido yo que en la etapa preparatoria sería con otro nombre o otro procedimiento. Esa sería mi duda, licenciado. Mire, el artículo 276 dice que en cualquier estado del procedimiento, eso significa que puede ser en la etapa preparatoria, puede ser en la etapa intermedia, puede ser en el debate, incluso antes de que se dicte sentencia. Pero si no se hizo ninguna de esas fases procesales y en el debate se demuestra, pensemos en el mismo ejemplo, de que se inició por homicidio o se inició por asesinato, pero con las pruebas que presentó el Ministerio Público en el debate no se probó que hubo asesinato. Al momento de dictar sentencia, el tribunal puede condenarlo si hay prueba, no por asesinato, sino por homicidio. O puede ser la inversa también. Si se inició por homicidio y en el debate se demuestra que hubo asesinato, pues también el tribunal de sentencia puede condenarlo por asesinato y no por homicidio. ¿Estamos? Sí, entendido, licenciado. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Solo como ejemplo, licenciado, se podría tomar también el caso de Hansel Zárata, donde el tribunal de sentencia modificó el delito por el que había sido imputado y lo sentenció por homicidio en estado de emoción violenta. Exacto. Pues miren, esas son de los muchas veces que uno no se explica ya en la práctica, porque si un buen defensor inicialmente hubiese argumentado y que posiblemente en efecto sí pudo haber sido homicidio en grado de emoción violenta por la discusión, los altercados que se generaron en ese momento y que eso provocó que él se alterara y que, digamos, tuviera emocionalmente una, digamos, alteración, y si se hubiera probado desde el inicio del proceso, pues no era necesario llegar hasta ese extremo. Pero bueno, ahí sí que por eso es importante, insisto, analizar bien los casos y hacer un buen planteamiento. Bien, hablamos algo sobre los minutos que nos quedan sobre el primer examen parcial. Digamos, hubo muchos errores y precisamente porque no se analizan los casos. Por ejemplo, en el primer caso que se planteó en la sección E, que era sobre que una persona era víctima del delito de extorsión y que el juzgado, pues al analizar la querella que se presentó, consideraba que la querella reunía todos los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal y le dio trámite. Entonces, la primera pregunta era que se redactara, dice, que como juez redactara la resolución a través de la cual se le da trámite a esa querella. El último día o 2 días antes del examen vimos el tema de el decreto que emite un juez con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial, un decreto que le da trámite a esa querella. Entonces, por lo que pude apreciar de la lectura de los exámenes, muchos no leyeron el decreto, porque no hicieron la resolución. Tampoco había que hacerlo como se dio en clase, pero por lo menos ideas o aspectos relacionados con el caso. Pero muchos consignaron otras cosas, nada que ver con una resolución. Y luego también se solicitó que redactaran las peticiones, que digamos, en el ejemplo de la querella que se les dio, había una serie de peticiones. Tampoco se exigía que las consignaran todas, pues, pero por lo menos que unas 3 o 4 que mencionaran, pero que realmente se relacionaran con el hecho, pues se les tomaría en cuenta, pero también muchos
no formularon las peticiones como realmente debería de plantearse. Y también se preguntaba, como última pregunta, se decía si la querella no reunía todos los requisitos, se podía rechazar. Muchos contestaron que sí, el juez podía rechazarla porque no llenaba los requisitos y se fundamentaba en el artículo 475 del Código Procesal Penal, que se refiere a la querella por delito de acción privada. Pero en este caso no era una querella por delito de acción privada, porque el delito de extorsión no está dentro de los delitos por acción privada de acuerdo al artículo 24.4. Entonces, no podía rechazar. ¿Cuál era lo correcto? La respuesta, pues que el juez fijara un plazo al querellante para que subsanara los errores y si después de ese plazo no cumplía, pues el juez lo que tenía que hacer es archivarla o no rechazarla. O bien, si se tratara de un delito de acción pública, pues tramitarla como denuncia y remitirla al Ministerio Público. O sea, algunos sí contestaron correctamente. En el segundo caso, que se trataba de que una persona había dejado su vehículo en la vía pública, determinada hora, lugar, con las características del delito, y al regresar ya no encontró su vehículo. Lo que se solicitaba era que se redactara el hecho y el fundamento de derecho. Muchos lo único que hicieron fue transcribir esos datos que estaban en el caso y no desarrollaron cómo ocurrió el hecho delictivo. Solo se concretaron a decir que el día tal, la hora tal, fulano tal dejó su vehículo y estacionado en tal, con las características, y al regresar se dio cuenta que no se encontraba. Ese fue el hecho que redactaron. ¿En dónde está ahí? ¿Dónde están ahí los elementos del delito? Si fue hurtado, si fue robado, ¿cómo? ¿Quién? Entonces muchos hechos no contenían los elementos del delito. Este caso era un hurto agravado, de acuerdo al artículo 247, numeral 11. Entonces había que decir que pues sujetos desconocidos, sin autorización del propietario, se llevaron el vehículo con rumbo desconocido. Con eso era suficiente para considerar que en efecto ese hecho sí contenía los elementos del delito. Y luego se decía fundamento derecho. El fundamento derecho, yo insistí mucho y les dije, no hay que confundir el fundamento derecho con la cita de leyes. Y muchos solo pusieron el artículo tal. Ese no es fundamento derecho. ¿Qué significa eso? Que no leyeron los documentos que se les proporcionó. Porque se les dijo, ahí está plasmado cómo se debe redactar un fundamento de derecho. Solo había que adaptarlo al caso. Entonces, cita de leyes no es fundamento de derecho. En el tercer caso, Leo dice, enumere 3 pruebas documentales. Y muchos contestaron, testigos, videos, cámaras. Eso no es prueba documental. ¿Qué pasa entonces? No leen bien los casos. Pruebas documentales, este era un vehículo. Entonces, ¿qué pruebas documentales podían presentarse? Tarjeta de circulación del vehículo, factura de la compra del vehículo, fotocopia simple del documento de identificación del propietario del vehículo, que si presentó denuncia a la policía o al Ministerio Público sobre el hurto del vehículo, o sea, pero no testigos, porque no se pidió que ofrecieran prueba testimonial ni prueba material, solo era de enumerar, dice enumere, dice 3 pruebas documentales. En el tercer caso, el que se planteó, se decía que una persona había sido víctima de expresiones verbales por parte de otra persona y que esas expresiones pues deshonraban su prestigio, digamos, su dignidad, etcétera, etcétera. Y que el ofendido o agraviado le consultaba a usted como abogado qué acción legal podía promover ante la autoridad competente para deducir responsabilidad penal en el sindicado.
La primera pregunta era, ¿qué acto introductorio debe presentar el agraviado? Aquí la respuesta correcta era querella por delito de acción privada. Y muchos pues pusieron o consignaron que era una denuncia, o sencillamente solo consignaron querella. Bueno, pero sabemos que puede ser querella por delito de acción pública o querella por delito de acción privada. Había que especificar. Querella por delito de acción privada. Luego, la siguiente pregunta era, ¿ante qué autoridad debe presentarlo? Pues la respuesta correcta era ante el tribunal de sentencia, porque así lo dice el artículo 474, que en los delitos de acción privada es por querella y ante tribunal de sentencia. Dice, al presentar el acto introductorio, ¿por qué delito formularía la acusación? Solo había que mencionar el delito. Y ahí lo correcto era el delito de chantaje, de acuerdo al artículo 262 del Código Penal. Muchos contestaron solo delitos contra el honor. Pero ¿cuáles son esos delitos contra el honor? Puede ser calumnia, injuria, difamación, pero además ninguno de esos tres eran, sino la respuesta correcta era chantaje. Dice en la penúltima pregunta, ¿en qué casos el órgano jurisdiccional ante quien se presentó el acto introductorio puede desestimar? Pues ahí, pues algunos sí contestaron que era cuando no se podía proceder, cuando faltaba alguno de los requisitos, o el hecho denunciado no era delictivo. Y se fundamentaron en el artículo 310, pero ahí el específico era el 475, porque se trataba de una querella por delito de acción privada, pero aún así se les tomó como buena. Entonces, sí citaron solo el artículo 310 y mencionaron esos requisitos. Dice, en el presente caso, ¿puede la víctima desistir del proceso en cualquier estado del juicio? Y el artículo 483 del Código Procesal Penal dice que el querellante puede desistir en cualquier estado del procedimiento con el consentimiento o la anuencia del querellado. Y además, también vi que, digamos, en muchas respuestas era evidente que no se leyeron los documentos y que realmente yo insistí en que por favor practicaran, se inventaran casos, se redactaran, etcétera, para precisamente tener ya ese hábito de analizar un caso, de redactar, de interpretar, etcétera, etcétera. Entonces, pues lastimosamente, pues quizá no la mayoría, pero sí hay un buen número de resultados que, como les decía, da la pauta de que no se le dio la importancia o la seriedad al examen, posiblemente porque el contenido era mínimo, eran 4 documentos nada más que había que leer. Entonces, y también hay que cuidar la ortografía, porque hay muchas faltas de ortografía en la redacción. Y también, por favor, yo he insistido mucho en que tratemos de utilizar palabras técnicas, palabras léxico jurídico al momento de redactar. Entonces, digamos, esos son los comentarios que yo puedo hacer y lo hago con todo respeto, lo hago con el propósito de que en el próximo examen tratemos de no cometer los mismos errores. Todavía hay posibilidad de recuperarse, todavía hay un trabajo que vale 20 puntos que, pues, por cierto, la entrega va a ser el 13 de abril. Queríamos antes, pero por todas las interrupciones que se dieron, el 13 de abril hay que entregar el trabajo. Es decir, la primera semana después de no, la segunda semana después de Semana Santa, que es la que nos toca presencial. Entonces, la semana que nos toque, después de Semana Santa, la semana que nos toque presencial, que creo que es el 13 de abril, ese día se entrega el trabajo.
por favor, los coordinadores al momento de entregar el trabajo, indicar ahí nombre con nombre correcto, número carnet, del más antiguo al más reciente, en orden, y el informe debe contener digamos, si colaboró o no colaboró cada integrante del grupo, etcétera, etcétera, porque con base en ese informe vamos a calificar la actividad que cada uno desarrolló en el desarrollo de ese trabajo. Y pues solo reitero a los compañeros que solicitaron revisión de examen, lo vamos a hacer el día martes a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30, en el cubículo 205 del edificio S7, segundo nivel. Y por favor, lleven sus códigos y lleven los documentos, el modelo de denuncia, querella por delito de acción privada y el decreto, para que comparemos los documentos con sus respuestas y pues hagamos la revisión. Y todos aquellos compañeros que no obstante no hayan pedido revisión, pero quieren ver su examen, pues con mucho gusto pueden llegar ese día y ver su examen. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, Smiley. Licenciado, una consulta con el tema de la etapa de investigaciones que nosotros tenemos que desarrollar en el trabajo. Al momento que el Ministerio Público presenta todos los medios de investigación, después el juez, por ejemplo, acepta y no acepta en caso algunos que considere él que no vienen al caso. Puntualmente, nosotros tenemos, después de la verificación que hace el juez, tenemos que realizar las que quedan validadas o tendríamos que realizar todas desde las que el Ministerio Público presenta al inicio del proceso. Pues no, realmente no le capté muy bien la idea, pero no sé, posiblemente se refiere al ofrecimiento de la prueba. Correcto. Del artículo 343. Correcto, porque fíjese que, sí, por miren, ejemplo... pues, y la otra semana les vamos a remitir un modelo. Bueno, primero el ofrecimiento de pruebas se hace en audiencia oral y pública. Ahí las partes comparecen y ofrecen sus medios de prueba. Y la ley permite que se haga, que presenten un escrito donde detallan los medios de prueba que van a presentar en el debate. Y el juez, al resolver, puede aceptar toda la prueba que ofrece el Ministerio Público, la defensa del imputado, y rechazar algunos. Pero si rechaza algunos medios de prueba, tiene que, digamos, sujetarse a lo que establece el artículo 343, que dice que el juez solo puede rechazar prueba cuando sea ilegal, cuando sea, digamos, abundante, cuando sea impertinente, etcétera. Solo en esos casos el juez puede rechazar la prueba. En el expediente, en caso de nosotros, hay unas que el juez, por redundantes, descalifica, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros, al momento de elaborar las que el Ministerio Público presenta, quitamos las de esas que el juez crea redundantes, perdón. Sí, pero tiene que constar en la decisión del juez que se rechaza la prueba de testigo tal por ser abundante e indicar por qué es abundante. Ok, muchas gracias, licenciado. Esa era la duda. Licenciado. Karin Zamora. Gracias, licenciada. Buenas noches. Perdone, no escuché bien la fecha para entregar el trabajo, licenciado. Perdone. 13 de abril, la segunda semana de abril, que nos toca presencial, lunes 13 de abril. Licenciado. Sí. Gracias, licenciado. Licenciado. Sí, diga. Fíjese que tengo una duda en cuanto a la carta, al acta sucinta. Fíjese que el acta sucinta pues es un resumen, ¿verdad?, de lo que ocurre en alguna etapa del proceso.
Sí. Ahora mi duda es que quisiera saber yo, digamos, el acta sucinta se hace al terminar cualquier fase o una audiencia, ¿verdad? Como eso es un resumen el que se hace de lo que ocurre. Bien, en toda audiencia que se realice se facciona un acta sucinta. El acta sucinta en el acta sucinta solo se va a hacer contar lo más importante de esa audiencia, porque toda audiencia es grabada en disco compacto, todo el desarrollo de la audiencia, pero en el acta sucinta solo se hace contar lo que el juez estima pertinente. Por ejemplo, el número de la carpeta judicial, el lugar, el nombre del juzgado, hora de inicio de la audiencia, quiénes comparecieron, quiénes argumentaron o hicieron uso de la palabra y qué resolvió el juez. Eso y a qué horas termina la audiencia y se le notifica a las partes. Ese es el contenido básico de un acta sucinta, porque todo lo que dijo o manifestó el defensor, el Ministerio Público, no se transcribe, sino eso queda grabado en el disco compacto y al finalizar la audiencia se le da una copia a cada uno de los sujetos procesales para que lo analicen por si tienen que impugnar o algo. Entonces, esos son los aspectos que se hacen contar en un acta sucinta. Ok, dependiendo de la audiencia que sea, ¿verdad? Ya sea de ofrecimiento de prueba, Sí, primera declaración. Bueno, sí, así es. Hasta aquí, señores, porque yo tengo que conectarme para la otra sección. Ya son más de las 7. Claro que sí, feliz noche. Nos vemos el día lunes. Adiós.